como que yo me escuché. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, se escuchó perfecto, Lorena. Ah, bueno, Edgar. Bueno, Lorena, No sé si aprovecho conoces. yo. Si quieres, Ajá. aprovecho yo. Sí, Hola, dale, buenos Edgar. días. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Edgar Bastidas de la Oficina de Registro y bueno, justamente estamos trabajando unos proyectos con el centro de datos Data Invest y bueno, hemos tenido unos pequeños inconvenientes con el tema de derechos de autor y cesión de derechos, pues por el tema Patrimonial. de estudiantes, exacto. Entonces, por la información confidencial y todo eso. Entonces, Así eso es lo que es. estamos trabajando ahora. Listo. Yo no quisiera como hacerles como una presentación o la exposición de temas porque vamos a abordar como temas básicos de derechos de autor, pero sé que muchos ya han tenido como un acercamiento directo o han tenido una consulta directa en oficina jurídica. La mayoría creo que nos conocen. Igual me voy a presentar. Yo soy Lorena González. Trabajo en el área de propiedad intelectual de la oficina jurídica y pues acompaño como todos los procesos que nos consultan en materia de derechos de autor y algo con propiedad industrial, que es muy cercano al tema de marcas y patentes, pero las patentes sí es como que nos apoyamos con oficinas externas en todos los procesos. Entonces, creo que allí las oficinas que están mucho más cerca es Vicerrectoría de Investigación y no veo a nadie por acá. Pero la charla de hoy, el espacio de hoy, va a ser para hablar temas puntuales sobre derechos de autor, que es una de las ramas del área de propiedad intelectual. No sé si vamos bajando en la presentación y yo voy, no sé si alguien más se anima a contar en qué área trabaja y si ha tenido un acercamiento con el tema de derechos de autor o alguna consulta puntual en temas de derechos de autor a oficina jurídica, que nos quiera compartir como la experiencia a medida que vamos avanzando en la presentación. No quisiera dejar como las preguntas al final, porque yo sé que este tema genera muchas inquietudes, hace parte de nuestro quehacer diario y muy probablemente quizás algunas consultas no hayan llegado a oficina jurídica, pero ustedes sí pueden identificar y bueno, que quizás tengan alguna duda, se pueda resolver de pronto en este espacio o abrir esa puerta de conversación sobre el tema. No sé si alguien más se anima o vamos bajando a través de la diapositiva y pues las dudas que se generen, ustedes nada más levantan la mano y las vamos resolviendo. Lorena, yo, Hola. Sí. Hola Giget, ¿cómo estás? bien, bien. Bueno, Me pues alegra, me alegra tenerte por experiencia he tenido, claro, acá. Claro que sí, muchísimas. bastante, bastante diría yo, y todos los días se aprende más. Hay cosas que uno siempre le quedan como o sea, no todo está dicho. Así es. Hay tanto material, tanto audiovisual como escrito, que puede ser, que es susceptible de derechos de autor. Lo único que no, que medio me queda claro es que las ideas, si no, están protegidas, tiene uno que plasmarlas de una u otra forma para poder ser susceptible de tenerlas protegidas bajo esto de los derechos de autor. Así es, Giget. Eso es un buen punto de partida, porque a veces sí desconocemos que las ideas en sí mismas no tienen ningún tipo de protección. Lo importante es cómo se materializan esas ideas. Entonces, no sé si alguien más se anima o vamos bajando. ¿Me ayudas con la presentación, porfa? Hola, buenos días. Hola, ¿Me Angélica, escuchan? ¿cómo estás? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, me presento. Yo soy asistente de docencia del programa ECO y bueno, entre mis funciones, entre otras funciones, tengo la función de acompañar a los docentes en materias curriculares, en el seguimiento y la construcción de actividades de escritura. Entonces, pues también tengo que revisar trabajos, revisar que citen bien los estudiantes y pues también me gustaría más orientación respecto a qué hacer si en un caso presentan plagio, ya sea intencional o no intencional. Bueno, eso es como básicamente mi relación con los derechos de autor.
Genial, Angélica. Ese es un tema que se va a abordar, está casi al final de la presentación. Entonces vamos a ir abordando los temas y yo creo que se ha conectado mucha más gente, entonces nos podemos quedar aquí presentándonos, entonces vamos. Igual pueden levantar la mano en el transcurso de la presentación para ir resolviendo dudas y no se nos escape ningún tema que de pronto ustedes identifiquen que es de su manejo y que quisieran como tengan alguna inquietud puntual. Bueno, entonces, para comenzar, yo les voy a comentar aquí, les comentaba que la charla de hoy va a ser sobre derechos de autor, que es apenas una de las ramas de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se compone de un grupo de derechos de autor y un grupo de derechos sobre la propiedad industrial. Esto va a estar enfocado solo en derechos de autor. Y bueno, esta rama del derecho es la que se encarga de proteger todas las creaciones del intelecto humano sobre sus obras. Y estas obras que están comprendidas en esta rama pueden ser a manera de manera no taxativa, pero sí aborda obras expresadas por escrito, que son los libros, los folletos, los artículos, esto que nos conversaba Angélica, de los trabajos que presentan los docentes a manera de escrito. No necesariamente tiene que tener la figura de un libro para que sea una obra. Cualquier creación del intelecto humano que pueda ser expresada en papel, de manera digital, de manera escrita, tiene protección. Las conferencias, los podcasts, que eso es algo que la universidad está trabajando muchísimo de muchas áreas, en especial de pronto emisoras, no sé si tenemos alguien aquí de emisora que trabaja mucho, o yo creo que ahorita se está metiendo un poquito por la rama de generar este tipo de conversaciones solo a manera de audio, nada visual. Tenemos las obras musicales también se encuentran comprendidas en la rama del derecho de autor y no sé si también tenemos a alguien de música acá, pero vamos a hablar un poquito del tema. Las coreografías también tienen una protección, las coreografías de baile, eso tiene una protección por derechos de autor. Eh, Creo que se me fue la presentación, ok. Y las obras audiovisuales también hacen parte de esto. Muchas veces, creo que casi todas las oficinas actualmente tienen como perfiles en redes sociales y están montando un montón de contenido que son obras audiovisuales en sí mismas. Son pequeñas cápsulas, pero son obras audiovisuales. Aquí lo importante es que tenga un componente de audio y un componente visual. Las pinturas, las esculturas, los murales, las fotografías, todas hacen parte de esta área del derecho de autor y también tienen una protección. Los planos, los croquis, no sé si tenemos a alguien de arquitectura, también esto tiene protección por la rama del derecho de autor. Los programas de ordenador, que en este caso son los software. Ahorita estaba hablando Edgar sobre un casito que tuvimos allí con registro y los chicos de ciencias de datos que están generando estos formas de organizar bases de datos que generan algún tipo de código. Y bueno, el código, la codificación se traduce en programas de ordenador que también son conocidos como software, etcétera. Esto, etcétera, es porque pueden entrar muchísimas más obras que podrían estar comprendidas en el marco del derecho de autor y el punto de partida es lo que nos decía Gihet. Todos tenemos ideas todo el tiempo, lo importante es materializarlas y desde la materialización de esa obra, bien sean expresadas de forma escrita, expresada en forma de podcast, expresada en forma musical o audiovisual o pintura o escultura, eso materializado tiene ya protección por el derecho de autor. Yo no necesito ir a una oficina del gobierno para que me dé un registro y yo poder tener derecho sobre eso que materialicé. Y con esto me refiero a que desde el momento en que yo me siento a escribir una obra literaria, ya esa obra tiene una serie de derechos asociados que no requiere que yo vaya, por ejemplo, se confunde mucho cada vez que, y lo voy a decir a manera de ejemplo porque adelante vamos a hablar de esto, se confunde mucho que a veces llegan a la oficina y nos dicen, mira, es que yo generé esta obra literaria y necesito registrarla ante una oficina del gobierno, llámese Dirección Nacional de Derechos de Autor, no sé si ustedes la conocen, pero es una entidad del gobierno donde uno hace depósitos de este tipo de creaciones y es un registro, pero no es un registro que otorga derechos sobre la obra, sino un registro que se hace para darle efectos de publicidad a terceros, que los terceros conozcan que yo desarrollé esta obra en tal fecha y en derecho eso tiene algún principio de prueba si se genera algún tipo de debate con alguien más que me diga que no, esa obra es mía. Pero ese registro no tiene los efectos de otorgar derechos sobre la obra. La obra tiene todos los derechos del momento en que yo me siento a materializarla, a concretar esa idea en papel
en un podcast, en una obra artística, mural, fotografía, etcétera. No sé si avanzamos en la presentación, porfa. Bueno, el derecho de autor en la academia es muy transversal. De hecho, en la universidad yo creo que es un ejemplo y parte de lo que a mí me gusta muchísimo trabajar en este área es que todas las áreas de la universidad, en todas las oficinas administrativas, académicas, siempre encuentras materia de derechos de autor. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestro quehacer. En la universidad se está generando conocimiento, se están generando todo este tipo de creaciones del intelecto humano que tienen esta protección por esta rama. Entonces vemos que, por ejemplo, en la universidad tenemos manejo de derechos de autor en el sector editorial, en el sector cinematográfico, que en este caso es la oficina de el laboratorio Álvaro Cepeda Zamudio, que hace parte de comunicaciones, y ellos manejan toda la parte audiovisual de la universidad, colaboran en muchos proyectos, tanto en la parte académica como administrativa. También vemos temas de derechos de autor en todo lo que tiene que ver con plataformas digitales, que actualmente la universidad se soporta todos sus procesos en plataformas digitales y vemos mucha creación de contenido a través, que se publica a través de estas plataformas. Tenemos software que, bueno, ahorita, antes tenemos la dirección de tecnología que teníamos personal que estaba desarrollando código. Actualmente, tanto en proyectos de investigación, proyectos de consultoría, incluso proyectos de las mismas oficinas, como registro, por ejemplo, que quiere de pronto dar una solución técnica a un proceso interno, generan este tipo de contenidos como software para su funcionalidad, para su quehacer, para desarrollar sus funciones ordinarias. Entonces, los software los encontramos en todo tipo de actividades. Y bueno, esos fueron algunos ejemplos que se pueden dar a este tipo de obra. En música, pues allí tenemos el programa de música que ahorita hace parte del programa de la División de Humanidades y también eventos como Cátedra Europa, que tiene un concierto central. Pues aquí también tiene mucha incidencia esta materia de derechos de autor, porque cada vez que vamos a hacer como un concierto en la universidad tenemos que gestionar una serie de permisos, autorizaciones, y las obras musicales que se van a interpretar no son de titularidad de la universidad, por ejemplo. Si son titularidad de un tercero, hay que surtir una serie de autorizaciones para poder lograr que el evento se dé de manera cumpliendo todos los requerimientos de la legislación en derechos de autor. Está todo el tema de arte, que actualmente lo lidera la Dirección de Arte y Cultura. Yo creo que por aquí tenemos a Camilo, lo acabo de ver, no sé si es Camilo Guevara de Arte y Cultura, pero bueno, ellos están liderando un montón de proyectos que están muy, muy, muy de la mano con todo lo que tiene que ver con arte. Y allí se dan una cantidad de cosas, tanto obras artísticas como yo he visto cineforos que tienen, he visto que pues la emisora también genera de alguna forma otro tipo de contenidos porque están muy asociados a todo ese género que puede contener obras en el arte. Y la producción académica, que también es bastante robusta porque es nuestro quehacer principal como universidad. Y desde papers, artículos que de manera ordinaria están publicando todo el tiempo los docentes, pues también están los trabajos que desarrollan de manera colaborativa con el sector externo a través de proyectos de investigación, proyectos de consultoría, proyectos generados a través de las áreas de las divisiones académicas, proyectos que co-desarrollan con estudiantes, que eso es un punto que actualmente se está dando muchísimo, que resulta de muchísimo provecho para la universidad, pero que tiene algunos limitantes, como el hecho de que los estudiantes, por reglamento de propiedad intelectual, no sé si ustedes todos han tenido algún acercamiento a ese documento, pero actualmente la universidad tiene un reglamento de propiedad intelectual que regula toda esta materia. Y parte de que los estudiantes lo que realizan en el marco de su actividad académica es de ellos, la titularidad es de ellos, si no hay ningún tipo de financiación por parte de la universidad, y con financiación me refiero a uso de recursos de planta física, algún tipo de vínculo contractual civil o laboral con la universidad que los obligue a ceder ese desarrollo, esa obra que han generado en el marco de alguna actividad académica. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor.
Bueno, este es un ejemplo clásico cuando se aborda el tema de derechos de autor y va muy, muy de la mano con lo que nos decía Jihad al principio, que es que la rama del derecho de autor solo protege las ideas que están materializadas, las ideas que se plasman. Las ideas por sí mismas no tienen ningún tipo de protección por derechos de autor. Yo podría tener la idea de dibujar una casa y un árbol, y eso es una idea que cualquiera la puede tener, pero la forma como la materializa cada persona es lo que va a tener algún tipo de protección por el derecho de autor. Entonces, no sé si pasamos a la otra diapositiva, que traigo varios ejemplos de si alguien le dice, tiene una idea, o yo quiero hacer una pintura de una casa y un árbol, la forma en que materializa cada persona esa idea va a ser distinta. Y es por eso que cada una de esas materializaciones van a tener una protección independiente, aun cuando la idea de la que parte ha sido la misma. Entonces, allí ese es el fundamento de que las ideas no tienen protección, porque todos podemos coincidir con las mismas ideas, pero no todos vamos a plasmar de la misma forma esa idea. Entonces, el derecho de autor, la protección, nuevamente recae sobre las ideas materializadas y solo eso va a tener protección. Entonces, vamos adelante. Hola. La otra diapositiva, por favor. Creo que nos queda. Ok. Es por eso cuando también ahí ponemos en el motor de búsqueda obras de arte con corazones, tenemos una infinidad de obras de arte que parten de la misma idea, pero que son materializadas de manera distinta y todas, absolutamente todas, tienen una protección independiente por el derecho de autor. ¿Seguimos? Lo mismo si colocáramos esculturas de mariposas, hay un montón de esculturas que tienen la parten de la misma idea, pero que se materializan de forma distinta y también tienen una protección distinta por el derecho de autor. Ahí es como que traje varios ejemplos. Bueno, esto es lo que dice la ley en derechos de autor. Nosotros en Colombia hacemos parte de una ley comunitaria de la Comunidad Andina de Naciones, entonces tenemos un régimen común entre varios países que hacen parte de la comunidad. Colombia, la decisión que nos rige en la Comunidad Andina de Naciones, el tema de derechos de autor, es la decisión 351 del 93 y establece que no son expresamente, dice que el derecho de autor no protege las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas o el contenido ideológico o técnico de esas obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Lo que se protege es la forma como esas ideas son descritas por el autor, son explicadas, son ilustradas, son incorporadas en las obras por el autor. Allí también habla de que no se protegen por el derecho de autor todo lo que tiene que ver con métodos, formatos, tablas o formas de negocio. No es posible apropiarse de una fórmula, por ejemplo, matemática, que es común a todos los procesos y que se pueden replicar en diferentes procesos, pero que no me puedo adjudicar sobre esa fórmula algún tipo de titularidad exclusiva porque atiende a un método que no es susceptible de protección por derechos de autor. Tampoco las tablas ni los formatos. Cuando me preguntan, ahí hay una línea muy delgada porque, por ejemplo, el derecho de autor sí protege las bases de datos, pero no protege todas las bases de datos. Puede que una base de datos sea una simple tabla de Excel que permita filtrar por columnas y ya está. Eso puede ser una base de datos. La base de datos que protege el derecho de autor son aquellas que por su forma de organización novedosa o que se salga de ese formato general de una tabla, nos permita adjudicarle algún tipo de protección a la forma en que está organizada esa data allí contenida. Entonces, esto de los métodos, formatos y tablas no están, tiene una línea muy delgada cuando es novedoso la forma en que se organiza o que se presenta la información y que no es, y trasciende el hecho de que sea una columna o una tabla común de Excel. Eso nos pasó con, no sé, Edgar, si en registro los chicos de ciencias de datos, eh, por ejemplo, para organizar cierta información, ellos generan códigos. Y esos códigos se traducen en programas de ordenador, en software, que en Colombia, por ejemplo, el software está protegido por derechos de autor. Es una obra más. Sí, es correcto. Acá puntualmente lo que, bueno, el dato puntual que se estaba
revisando el tema de las direcciones. Ujú. Entonces, por ser un dato muy sensible, entonces, y bueno, estando también dentro de una clase, porque pues era con estudiantes de ciencia de datos, la conjugación de que sean estudiantes con este campo que es muy sensible, entonces aquí de pronto es donde encontramos algún Claro. inconveniente. Sí. Es cierto, es como para ponerlos en contexto, lo de Edgar es básicamente un proyecto que parte de una práctica del estudiante en el marco de una clase y el estudiante de ciencia de datos lo que hace es darle una solución técnica a un proceso interno de la universidad. Es decir, registro tiene la necesidad, estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que es el mismo caso, Edgar es como registro, dice, tengo esta necesidad de poder organizar las bases de datos de esta forma y que me genere, no sé, las estadísticas de cuántos estudiantes se encuentran matriculados. Eso es necesito una herramienta que me permita hacerlo de forma ágil. Entonces yo le presento la necesidad eh, que tiene mi oficina el estudiante para que el estudiante genere, a partir de sus conocimientos de ciencia de datos, una base de datos o una forma de organización de esa data que me permite, que le dé solución a mi problema técnico, que es tener una estadística de manera expedita, rápida, procese toda esa información y me genere ese resultado. Pero para que ellos puedan organizar esa data a través de un formato, una base de datos que ellos diseñen, ellos necesitan además una información base que esto ya no es materia de derechos de autor, pero que confluye en estos procesos de creación, en estos procesos creativos, porque yo para que el estudiante pueda desarrollar ese software o esa base de datos organizada, yo le tengo que dar cierta información. Esa información que yo le doy puede que tenga un carácter sensible o confidencial. Y esto ya no es materia de derechos de autor, pero sucede mucho que de pronto cuando encargamos o decimos a un contratista o estudiante o un tercero, cualquiera que sea, mira, yo necesito que tú me hagas esto. Y para que el estudiante o el tercero haga esto que yo necesito entregarle cierta información que puede ser sensible o no. Pero eso ya es un tema aparte del derecho de autor y bueno, en ese caso de registro confluyeron esas dos cosas. Para que el estudiante pudiera generar una obra, necesitaba una información base que era confidencial. ¿Sí? Y a partir de allí construir una base de datos que en este caso iba a tener protección porque la manera como la organizan tenía de trasfondo un código, un software que me permitiera darle solución a esa necesidad de registro. Entonces, el derecho de autor a veces se camufla, porque a veces pensamos que solo aborda temas de arte, de cultura, o de pronto el cuadro, o de pronto la interpretación del músico, pero también está en esos pequeños quehaceres de la universidad, como este caso de registro, que es básicamente tengo una necesidad, hay un estudiante de ciencia de datos que puede hacer una organización de esta base de datos con un software y el software en sí mismo es una obra protegida por derechos de autor. Entonces, conocer que hasta ese tipo de desarrollos pueden tener algún tipo de protección. Y que también hay una línea muy delgada cuando la misma legislación nos dice que en principio no se protegen métodos, formatos o tablas, pero cuando hay un factor novedad como la generación de un software, puede que sí. Entonces, no sé si pasamos a la otra. Ah, bueno, ahí hay un caso de Gabriel García Márquez, y bueno, es relato de un náufrago. No sé si ustedes han conocido que eso es una historia real, es alguien que naufragó en el mar. Eso pasó, le pasó a alguien, pero definitivamente es la experiencia de alguien que se traduce en una idea que luego materializa Gabriel García Márquez en una obra literaria. Pero por supuesto, parte de esa experiencia, que digamos es la idea fuente de esa historia, y la materializa de tal forma que su obra literaria, Relato de un náufrago, tiene una protección por derechos de autor. En algún momento siguió toda esa discusión porque el que le pasó esta situación de que naufragó y demás decía que se habían apropiado de su historia, pero uno no se puede apropiar o violar derechos sobre una idea. Es ese mismo concepto que les he tratado como de explicar al principio. Las ideas no se protegen, se protege la forma como materializamos esa idea. Y eso es un buen ejemplo, es un ejemplo que traemos siempre a este tema porque nos permite como
como que ustedes generar algún tipo de recordancia cuando ustedes tengan este tipo de casos. De pronto un profesor diga, no, es que el estudiante se me robó la idea porque yo le dije que tenía que construir un barco así, tal, le di la instrucción y él lo hizo. Entonces, en esos casos, ¿ustedes qué creen? ¿Es el profesor quien tiene el derecho por dar la instrucción o es el estudiante quien materializa esa instrucción y finalmente tiene algún tipo de relevancia para el derecho de autor? Es ese tipo de cosas que de pronto ustedes les sirvan para que en casos puntuales puedan discernir frente a qué estamos, frente a qué tipo de situación estamos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que le estaba diciendo antes y es que suele suceder mucho en la parte académica que bien sea en la estructuración de trabajos de grado o de monografías que se exigen en el marco de estos programas, que los profesores den directrices, sugieran una bibliografía de consulta, den recomendaciones a los estudiantes, hagan revisiones sobre los textos, sugieran alguna guía sobre el trabajo que va a estructurar el estudiante. Y esas mismas directrices puede que se la dé al estudiante 1, 2, 3, a 5 estudiantes, el profesor le puede estar dando las mismas directrices. Y eso que el profesor está dando no configura un aporte intelectual en la obra que finalmente materialice el estudiante 1, 2 y 3 y 4 con esa misma instrucción. Sigue la misma lógica de que las directrices, bibliografía, recomendaciones que haga el docente se traducen en ideas para que los estudiantes materialicen el trabajo que se les está requiriendo. Y esa obra que genera el estudiante, por supuesto, va a tener una protección independiente y desligada de esa directriz que da el docente, porque no puede configurarse como aporte del docente el hecho de que haya dado una recomendación o haya hecho una revisión de estilo sobre el texto que presenta el estudiante o que haya recomendado una bibliografía particular al estudiante. Aquí necesariamente el trabajo intelectual se va a dar cuando el estudiante se sienta, hace la búsqueda y materializa el trabajo. Solo sí o sí el profesor podría tener un aporte, y eso se plantea en el reglamento de propiedad intelectual de la universidad, que es posible que el profesor en el proceso de un trabajo de grado, en un proceso de la revisión de una tesis de un estudiante, pase esa barrera de dar una mera directriz y codesarrolle el trabajo con el estudiante. Pero eso solo va a pasar cuando el profesor de alguna manera entre a plasmar en el trabajo del estudiante su aporte intelectual que va más allá de una corrección de estilo. Necesariamente el profesor tiene que entrar a codesarrollar ese trabajo para que se le pueda de alguna forma dar una titularidad sobre la obra que se genere en ese proceso de tutoría, de la tesis o de la monografía que está generando el estudiante. Si el estudiante realiza el trabajo de manera individual, simplemente con las directrices, nunca el profesor se sienta y co-desarrollan y hacen aportes ambos al trabajo, la obra será completamente de titularidad del estudiante. Pero puede pasar que el profesor en ese trabajo de tutoría tenga algún aporte en el desarrollo de la misma. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es una pregunta. Si un estudiante hace un trabajo académico y obtiene un 1 como nota, ¿ese trabajo estaría protegido por el derecho de autor? No sé quién se anima a responderlo. Bueno, creo que nadie. Pero con esta pregunta lo que queremos es hacer esa reflexión de que, y es el próximo tema, que es que hay algo que si bien el derecho de autor confluye mucho en la práctica académica, el derecho de autor también tiene unas diferencias respecto de lo que se exige desde el ámbito académico. Y es lo que yo les decía antes. El derecho de autor protege la obra materializada, no importa si la obra es muy fea, o sea, si la casa y el árbol es muy feo y yo digo, eso no cumplió la norma técnica que yo le exigí al estudiante y le pongo 1. Así el trabajo esté muy feo, para el derecho de autor sí hay una protección sobre ese trabajo. Ahora, si el trabajo además analiza una serie
de aspectos técnicos que se dan desde la academia y eso le da una nota de 1, no quiere decir que su trabajo no esté protegido por el derecho de autor. ¿Sí? Y yo creo que si pasamos al otro, para sentar un poquito este punto, sucedió mucho con obras como las de Picasso, Monet, que todos desarrollaron obras que hoy tienen una relevancia muy importante, pero que en su época fueron obras muy criticadas al punto de que se juzgó el mérito de que el trabajo de arte que estaban haciendo era relevante para el arte en sí mismo. El derecho de autor no juzga el mérito de la obra. Es decir, no importa qué tan fea sea la obra o no importa qué tan mala pueda ser para el ojo del tercero, y en este caso el académico, puede ser que yo haya presentado un plano y el profesor le parezca, no, esto no cumplió con los estándares y te ponga uno que no, para el autor es independiente de esa calificación académica, que no cumplió con una serie de criterios que desde el punto de vista académico sí son relevantes, pero para el derecho de autor no, porque el derecho de autor no juzga nuevamente el mérito de la obra. Pasó con Picasso, pasó con Monet en su momento, yo creo que ni ellos lograron, Van Gogh creo que nada más alcanzó durante toda su vida a vender una obra. Pasamos a la siguiente, que es un ejemplo clásico porque él creo que murió pobre y todo, pero luego muchos años su obra cobra relevancia. Y sucede lo mismo, lo traspolamos estos casos a la academia porque hay una serie de diferencias que se dan entre una y otra, y es que siempre, sí o sí, no importa si tiene mérito o no, la obra va a estar protegida por el derecho de autor. Ahora, desde el punto de vista académico, puede que hayan otra serie de criterios a valorar y eso dé como resultado una nota 1, 2, 3, pero eso no quiere decir que el trabajo que haya hecho el estudiante no tenga algún tipo de protección. También pasó con Warhol, eh, que presentó una obra al Museo Moderno de Nueva York y se la devolvieron por fea, porque además no tenía ningún tipo de relevancia para la época. Luego todas estas obras comienzan a tener muchos años después, incluso después de la muerte del autor, tanta relevancia y buena crítica bueno, que eso nuevamente el derecho de autor no juzga el mérito de la obra. Puede ser muy fea ahora, pero mañana tener una relevancia importante. En la academia sí se valoran, sí se tienen otra serie de criterios, pero lo que quiero decir es que no por eso no por eso el trabajo del estudiante que obtuvo un 1 va a dejar de tener protección en materia de derecho de autor. No sé, pasamos a la otra. También pasó con Proust, En busca del tiempo perdido. También le rechazaron un montón de veces el manuscrito porque la obra la juzgaban como malísima, pero la obra actualmente no sé cuántas veces se ha vendido, pero es un clásico de la literatura y nuevamente en su época si lo presenta como trabajo académico, pudo haber obtenido un 1, pero nunca dejó de tener protección por el derecho de autor porque nuevamente no se juzga el mérito de la obra desde el ámbito del derecho de autor. Desde la academia sí, probablemente sí, porque los profesores están para valorar una serie de criterios que desde la academia sí son relevantes. Pasamos a la siguiente. Este es el punto. El derecho de autor no juzga el mérito de la obra, es irrelevante. Si la obra es buena, es fea, es bonita, cumple la función o no. No. Pasamos al siguiente. Autoría. En autoría se pueden presentar varias cosas y es que la obra sea desarrollada de manera individual o haya sido desarrollada por varios autores. Y, y aquí yo creo que me adelanté en esa parte porque les comentaba que en las tesis o trabajos de grado puede suceder que los profesores que están guiando ese proceso de construcción del trabajo del estudiante tengan aportes a ese trabajo y termine el trabajo siendo desarrollado en coautoría, estudiante-profesor. Ahí tenemos un inconveniente a nivel institucional porque nuevamente, las obras que realizan los estudiantes son de titularidad del estudiante, siempre que no haya una financiación de la universidad o un vínculo contractual con la universidad que los obligue a ceder su propiedad intelectual. Ahora, puede pasar que en estos escenarios de coautoría tengamos coautoría de parte del profesor y
una porcentaje de titularidad de parte del estudiante. ¿Por qué? Porque los dos en conjunto desarrollaron una obra. Entonces, respecto del profesor, los funcionarios de la universidad, los funcionarios tanto administrativos como docentes, como tenemos un vínculo contractual con la universidad, es decir, un contrato laboral o un contrato civil con la universidad, de allí se genera nuestra obligación de ceder a la universidad. ¿Por qué? Porque el tratamiento es el de una obra por encargo. Es decir, a mí me pagan para desarrollar en el marco de mis funciones X o Y obras. El ejemplo que yo traigo es yo como funcionaria administrativa de la oficina jurídica, entre mis funciones tengo la asesoría a toda la universidad en temas de derecho de autor, generar contratos que tengan fuerte impacto en temas de derecho de autor, pero además yo genero este tipo de capacitaciones o genero manuales para la universidad. Ya se presentó, nosotros generamos en la oficina jurídica un manual de derecho de autor. Ese manual es una obra literaria. ¿Qué pasó? Como yo lo generé en el marco de mis funciones, yo tengo que ceder esa obra a la universidad. ¿Por qué? Porque tengo un contrato con la universidad que implica que yo haga este tipo de funciones y se entiende como obra por encargo. Ahora, no sucede lo mismo con el estudiante. El estudiante no tiene un vínculo laboral o civil con la universidad que le obligue a ceder su trabajo académico. Distinto es el profesor que trabaja en coautoría con el estudiante. El profesor sí tiene un vínculo con la universidad para asesorar los trabajos académicos, los trabajos de tesis o monografía de los estudiantes. El inconveniente está en que cuando yo desarrollo una obra en coautoría, no sé si pasamos a la otra diapositiva porque se ve un poquito más claro el esquema. No, la siguiente. No, la siguiente, eso ya lo hablamos. Adelante un poquito más, creo que está más adelante. No vamos a adelantar mucho. Pero bueno, lo que quería decir debe estar más adelante y se las muestro luego. Pero lo que quiero decir es que cuando tenemos un trabajo desarrollado por una obra literaria desarrollada por 5 personas, por ejemplo, para el uso de esa obra literaria, yo tendría que tener la autorización de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque todas son cotitulares de esa misma obra. Si yo quisiera utilizar el trabajo del estudiante como universidad, yo solo tendría el porcentaje de titularidad sobre el docente que co-desarrolló ese trabajo con el estudiante, pero no tendría la autorización del estudiante o el estudiante no estaría obligado a autorizarme o cederme su porcentaje de titularidad sobre esa obra por la misma razón, porque no hay un vínculo contractual con la universidad que le obligue a ceder su porcentaje de titularidad. El mismo inconveniente va a tener el estudiante si quisiera utilizar su trabajo académico por fuera de la universidad. Va a tener que pedir la autorización al profesor con quien desarrolló ese trabajo, pero aparte del profesor, tendría que ser directamente a la universidad, porque el profesor, al tener un vínculo con la universidad, pues sí está obligado a cederle los derechos, entendiendo que todo lo que desarrolla en el marco de sus funciones se tiene como obra por encargo y está la obligación legal de cesión. Vamos atrás, por favor. Esa diapositiva está un poquito más adelante. Atrás. Sí, bueno, esto yo se los comenté al principio, que el derecho, el derecho de autor, esta rama del derecho tiene 2 grupos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entre los derechos morales tenemos el derecho a que la obra sea reconocida, el derecho a paternidad de la obra, que es como que toda obra tenga el nombre de la persona que lo hizo, ¿sí? En eso se traduce el derecho a paternidad. Si yo desarrollé el manual de derechos de autor, aun cuando yo me muera, siempre esa obra va a tener que, sí o sí, hacer el reconocimiento de mi derecho moral de paternidad, que se traduce en indicar el nombre de las personas que crearon la obra, en la obra. Sucede lo mismo con las fotografías. Siempre hay que hacer reconocimiento del derecho moral. Eso es un derecho que nunca se cede, nunca se transfiere. Siempre va a estar en cabeza de los docentes, del autor, del que haya desarrollado la obra. Llámese docente, llámese estudiante, llámese tercero.
Eso es un grupo de derechos. Aparte de los derechos morales, el derecho a paternidad, también está el derecho a la integridad de la obra, que la obra no puede ser modificada sin la autorización de los autores. Yo no puedo tomar una obra y modificarla como yo quiera sin tener autorización del autor original de la obra, porque eso comprende un derecho moral, que es el derecho a la integridad, que la obra no se desfigure, no se la no se la desfiguren en otra cosa que no sea la obra que él hizo inicialmente, y que además que atente con, ese tiene un componente bastante, digamos, ligado al sello personal, al sello que imprime todo autor en su creación intelectual. Sucede que ese derecho de integridad, que hace parte del grupo de derechos morales, que no se transfieren, que hay que respetarlos, también hay un grupo que se llama derechos patrimoniales. Estos patrimoniales, todos los derechos que están aquí comprendidos son los derechos que me permiten que yo pueda hacer uso o explotación de esas obras. Estos son los derechos que gestionamos en la universidad. Además de los derechos morales, que son básicamente respetar esos derechos que no se van a transferir, que siempre van a estar en cabeza de los autores, están los derechos morales, que sí son los que nos permiten la explotación de la obra, la explotación o el uso de la obra. Y esos también, en principio, están en cabeza de los creadores, de los autores. Y esos son los que también se transfieren por obligación, entendiendo que hay una obligación legal por un vínculo contractual con la universidad, o sin estarlo, como en el caso de los estudiantes lo hagan de manera voluntaria, discrecional, entendiendo que no existe ninguna obligación de ellos de cedernos su trabajo. De los derechos patrimoniales está el derecho de publicación, distribución, transformación. Y sobre ese de transformación hay una línea muy delgada con el de integridad que yo les hablé antes y que hace parte de los derechos morales. El de transformar, y sucede mucho en la música. En la música nunca se sabe cuál es la línea delgada entre cuándo estoy violando el derecho de integridad de la obra y cuándo estoy aplicando el derecho de transformación de la obra. Y eso tendrá que ver mucho con, por eso cada vez que vamos a hacer la transformación de la obra como derecho patrimonial, tenemos que pedir la autorización al autor original para que él consienta que esa transformación que están haciendo sobre su obra original es la adecuada y que no está de ninguna forma violando su derecho de integridad, que hace parte del derecho del grupo de derechos morales. Hay una serie de casos interesantes en música, pero creo que ya eso es muy específico, pero quiero que lo tengan en su mente porque son dos tipos de derechos diferentes y unos no se transfieren, otros sí se transfieren, pero sí o sí yo siempre tengo que tener o la cesión o la autorización siempre que quiera hacer uso de ese derecho. Cuando yo voy a hacer una traducción, por ejemplo, en el caso de la editorial o en cualquier área académica que yo quiera hacer una traducción de una obra para publicarla, para divulgarla, para incluso comercializarla, yo tengo que tener la autorización. ¿Por qué? Porque hace parte de los derechos patrimoniales y para yo poder hacer explotación o uso de ese derecho, tengo que pedirle sí o sí autorización al autor. Entonces, con esta diapositiva lo que quiero decir es que hay dos grupos de derechos, unos que se transfieren y otros que no se transfieren nunca y siempre permanecen en cabeza de los autores. Seguimos a la otra diapositiva. El derecho de autor es un derecho humano, está incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y está consagrado de esta manera. Toda persona tiene derecho a protección de los intereses morales y materiales que le correspondan sobre sus producciones científicas, literarias o artísticas. Es decir, que los derechos de autor es un derecho humano. Y esto tiene una relevancia o un efecto jurídico importante porque, pasamos a la otra diapositiva, porque esta carga de gestión que tiene la universidad sobre esos grupos de derecho tiene una obligación de ley asociada y unas consecuencias de ley asociadas. Es decir, que yo siempre que pase por alto las autorizaciones que quiero, que necesito, que requiero para poder hacer uso de esos derechos, yo estaría violando un derecho humano que tiene unas acciones de ley asociadas, que luego creo que en la diapositiva siguiente se la voy a mostrar. Pero yo creo que esta es la importancia, o creo que
de cara a la universidad, los intereses de la universidad tienen muchísima relevancia porque quien entra a responder por los actos de infracción sobre derechos de autor es la universidad. Entonces, por eso es que es una materia muy que hay que familiarizarse, que hay que estar en constante actualización y más si hace parte de nuestro quehacer en nuestras funciones como administrativos o como académicos. Pero bueno, los derechos morales, los que les estaba hablando, estos son unos ejemplos, no son todos. Está el derecho a paternidad, que ya se los comenté, el de integridad, que es que mi obra no puede ser mutilada, no puede ser transformada en una cosa que la desfigure o borre esa marca que imprenta el autor siempre que plasma una obra, que concreta una obra, que materializa una obra. Y el derecho a ineditud es el derecho a que si yo hice una obra, yo pueda optar por mantenerla no publicada. El derecho a la ineditud, por eso ustedes ven como que hay obras que estuvieron por toda la vida del autor ocultas y luego de un tiempo sus herederos deciden publicarlas. Pero esa es la facultad que tiene el autor a mantener inéditas, es decir, no publicadas, las obras si no quiere publicarlas. Entonces, es como que si un estudiante, voy a poner un ejemplo aleatorio, un estudiante en el marco de su actividad académica desarrolla un trabajo de grado y él, no sé, de pronto resulta para el profesor relevante hacer un paper a partir de ese trabajo y el estudiante dice, no, yo no quiero publicar nunca mi trabajo. Está en su derecho de mantenerlo porque incluso estos son derechos morales que siempre sí o sí están en cabeza del autor. Y si es el estudiante, pues el estudiante también tiene en cabeza los patrimoniales y no está obligado a publicar por vía de derechos morales, a mantener inédita la obra y además optar por no publicar porque no quiere autorizar a la universidad la publicación de su obra porque tiene la gestión sobre el derecho patrimonial. Esta fue una nota, ok. Derechos patrimoniales, aquí hay unos ejemplos, el derecho de distribución, esto se da en las obras literarias que se editan, por ejemplo, en la editorial, el derecho de reproducción, que es el derecho a que yo saque varias copias sobre la obra o la reproduzca, si es una obra musical, pues hacerlo a través de fonogramas o replicarlo por comunicación pública con todo este boom de las plataformas digitales, que ya no es como que sacamos CDs, sino que lo hacemos a través de plataformas digitales. Eso es una forma de explotación de la obra por vía de derecho patrimonial y se llama derecho de comunicación pública, que se traduce en la puesta a disposición de las obras en plataformas digitales. Derecho de transformación incluye la adaptación o traducción de la obra. Y cuando hacemos traducciones a otro idioma, eso implica la gestión del derecho patrimonial del derecho de transformación que tiene el autor. O cuando adaptamos la obra, por ejemplo, es una obra literaria que generó un estudiante y la quiero adaptar a una obra audiovisual, eso hace parte del componente de derecho patrimonial del derecho de transformación. ¿Pasamos? Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Esto diríamos que es para los abogados, pero no siempre. O sea, realmente eso hace parte de nuestro quehacer cuando estamos construyendo el contrato de cesión de derechos patrimoniales que ustedes han escuchado muchísimo, por ejemplo, en los contratos de consultoría, en los contratos de investigación, en todos los contratos civiles que generamos en la oficina jurídica y por supuesto los que se derivan de la relación laboral que tenemos con la universidad, algunas veces nos exigen la cesión de derechos de las obras. Ustedes solicitan esto por banner, atienden a los que han solicitado contratos, pero sucede que nosotros tenemos una minuta. A veces nos dicen, uy, pero es que ustedes tienen una minuta porque puede demorar tanto. Y puede que demore tanto porque a veces el solicitante en la negociación de estos derechos con el autor omite, por ejemplo, cuál va a ser el tiempo de cesión de derecho. Nosotros siempre nos vamos por el máximo legal. Ustedes a veces ven como 70 años desde la primera publicación de la obra. Y ese es el término legal el máximo. Pero puede que en algunas negociaciones, cuando uno se deriva del contrato laboral,
se requiere un tiempo menor. Eso tiene que estar pactado. El ámbito territorial donde yo quiero que estos derechos patrimoniales se puedan utilizar. Eso también se puede limitar. A veces, bueno, ustedes ven que nuestro contrato de cesión lo que dice es a nivel, en todo el mundo, por el máximo legal. Ese tipo de declaraciones es porque la ley nos exige unos mínimos que debe tener el contrato de cesión para que el mismo tenga validez o tenga eficacia. Entonces, entre esos está el tema de indicar siempre el periodo del contrato de cesión o de la autorización de uso que yo quiero obtener sobre X o Y obra. Tengo que especificar cuáles son las obras que estoy cediendo o autorizando. Nunca podemos autorizar a modo general una obra. La obra tiene que existir, por eso es importante que los contratos de cesión siempre se gestionan casi que al final de la ejecución de un proyecto, pero es porque se exige que la obra de alguna forma esté materializada, que exista para poder discriminarla en el contrato de cesión. También tiene que indicarse qué derechos patrimoniales se están cediendo, porque hay muchos derechos patrimoniales, no se pueden ceder derechos patrimoniales que se generen a futuro o que se espera o que puedan existir. Tienen que ser sobre los que existen y sobre los que yo efectivamente como universidad quiero hacer gestión. Yo les comenté antes que hay varios derechos patrimoniales, entonces necesito hacer la traducción de una obra, cerciorarse de que el derecho que se está cediendo o que se está autorizando es efectivamente el derecho de transformación que me permite hacer la traducción de la obra. Estos son requerimientos de ley que por lo general también son requerimientos que en oficina jurídica tratamos de socializar con el solicitante de los contratos para que siempre esta información esté discriminadas en las solicitudes y los contratos puedan salir de manera adecuada. Yo creo que nos pasamos, son las 11, pero pasamos allí a la siguiente. Y estos son como los requerimientos en general que debe tener todo contrato de cesión o toda autorización. Aunque esto lo realiza oficina jurídica, ustedes también tienen que tener claro que toda autorización, toda cesión de derechos tiene que constar por escrito. Por eso es importante que soliciten sí o sí los contratos de cesión o se apoyen en oficina jurídica para tramitar las autorizaciones correspondientes sobre el uso específico de una obra. Siempre se tiene que indicar el nombre de la obra que se quiere autorizar, el nombre de los autores, la vigencia. Si no se determina una vigencia en un contrato de cesión o una autorización, la ley suple ese vacío y dice que se entiende que se autoriza o se cede por el término de 5 años. Y eso puede ser un limitante si el interés de la universidad es poder hacer uso o gestión de esos derechos por un tiempo mayor al de 5 años. Indicar siempre el territorio donde se va a hacer ese uso o el lugar donde se realiza la autorización y los derechos que se autorizan, que fue lo que les dije previamente. Pasamos a la otra rápidamente, no sé si tienen unos 5 minutos, yo diría que para hacer preguntas, esto ya se los comenté, que cuando las obras están en coautoría, pues tenemos que tener la autorización de todos los que trabajan, de todos los autores que generaron esa obra, no basta con la autorización de uno, tienen que confluir la autorización de todos para poder tener, para poder estar legitimado frente al uso de la autorización o la sesión que se esté dando. Pasamos a la siguiente. Eso ya se los había dicho. Bueno, hay un régimen de la regla general en derecho de autor es que si necesito hacer uso de una obra que pertenece a un tercero, requiero la autorización. La excepción a esta regla general, a esta regla de oro, si yo voy a hacer una obra que no es mía, tengo que pedir autorización. Esa es la regla de oro en derecho de autor. Las excepciones están contempladas por ley. Es decir, y cuando me refiero a excepciones es cuando yo puedo hacer uso de una obra que es de un tercero y no tengo que pedir autorización. Y la ley establece unas situaciones en las cuales yo puedo adelantar esos usos sin pedir autorización. Entre esas está el dominio público. Las obras que están en dominio público son obras que ya han cumplido su término de protección, que en Colombia son 80 años, la vida del autor y 80 años después de su muerte. Si estamos hablando de personas jurídicas, pues entonces es la vida del autor 70 años después de su muerte. Cuando me refiero a personas jurídicas es cuando el autor cede en su vida
la obra o la titularidad de esa obra a una persona jurídica. Todas las obras que la universidad, de las cuales la universidad es titular como persona jurídica, están protegidas por un término de 70 años después de la muerte del autor. Puede que algunas sean por un tiempo menor porque eso está sujeto a negociación cuando no hay una obligación por contrato. Entonces, un Lorena, ejemplo, ¿sí? una pregunta con respecto a las autorizaciones. Cuando uno hace un contrato de cesión de derechos por por cualquier cosa, por un podcast, por decirlo así, o por un escrito, todos firman y ahí mismo está implícita la autorización del uso o no, o esto es otro documento aparte que uno debe solicitar. Bueno, ahí es que el contrato de cesión es para transferir los derechos. Es Sea, decir, yo si ya le transfiero transferí los derechos a la universidad y a la la universidad. universidad puede hacer uso Es cuando correcto. quiera de eso. Es correcto. La autorización opera cuando no hay una cesión de derechos o cuando no se puede exigir una cesión de derechos. Y yo lo que pido es al tercero, le digo como que, mira, no me vas a ceder los derechos, simplemente me vas a autorizar el uso de la obra o de esos derechos por este término. Es decir, los dos instrumentos son independientes, son cosas independientes. La cesión es para transferir derechos y que la universidad pueda hacer uso. No es que además yo tenga que pedir, además de la cesión, no, porque eso implica que yo te cedo los derechos para que tú los gestiones como quieras Ujú. durante el tiempo de la cesión, que son 60 años, casi que toda la protección de la obra. Ajá. Pero cuando no se puede optar por la cesión de derechos, yo puedo optar por la autorización. Es decir, le pido al tercero, que no tiene obligación de cederme sus derechos, una autorización. Y esa autorización se da en los términos de que no transfiere derechos, simplemente faculta el uso de esos derechos por un tiempo y modo determinado en el documento. Pero no implica la transferencia, sino eh, lo que hace es facultar por un tiempo el uso. O sea, el autor siempre conserva los derechos en su cabeza, simplemente ha concedido, ha autorizado a otro a que gestione Ujú. por un tiempo determinado esos derechos, de manera exclusiva o no exclusiva. ¿Qué quiere Ok. decir Ujú. exclusiva? Que durante esos 5 años la universidad va a gestionar esos derechos de manera, nadie más puede utilizar esa obra durante esos 5 años. Es decir, el autor no transfirió los derechos, simplemente por un tiempo determinado me concedió la explotación de esa obra. Luego de que se cumple esos 5 años por medio del documento de autorización, lo que pasa es que los derechos vuelven a gestión del autor. Puede suceder que las autorizaciones no sean a título no exclusivo. ¿Eso qué quiere decir? Te autorizo Universidad del Norte para que uses la obra durante este tiempo de manera no exclusiva. Es decir, que el autor pueda seguir haciendo uso de esa obra con otras personas. ¿Sí? La autorización no transfiere derechos. El contrato de cesión sí transfiere los derechos completamente. La autorización faculta simplemente el uso. No sé si quedó claro, Gige, pero son dos Sí, documentos sí. distintos. Ok, listo. Son documentos distintos, pero también te pregunto algo. Uh -huh. eh, como para entender más la diferencia. Ok. El contrato de cesión básicamente es sobre un producto nuevo, sea del índole que sea físico o audiovisual, o escrito o audiovisual, y la autorización es para un producto que ya existe. No, 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 Ok, no, 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 la situación de novedad aquí es irrelevante, es como, es una obra que creó, puede ser que la creó hace 5 años atrás y la tenía ahí no publicada. ok. Sí, lo importante es que exista, que sea una obra de las protegidas por derecho de autor, de las obras que yo les referencia al principio, como una obra Ujú. literaria, una obra audiovisual, bien sea que la obra haya sido publicada o no. O sea, puede que tú también seas los derechos sobre una obra que haya sido publicada, ¿sí? Que no sea Ujú. nueva. Ok, listo. Eso sucede. Lo importante es que se trate, el contrato de cesión trata sobre una obra que existe, o sea, que está materializada, pero que además es una de las obras que se protegen por derecho de autor. Es decir, una obra literaria, una obra audiovisual, un podcast, cualquiera de las que les referencié antes, que puedan estar protegidas por derechos de autor,
y que la universidad necesita adelantar un uso o que necesite la transferencia de esos derechos porque le encargue el desarrollo de esa obra. En Pisotón sucede mucho que ustedes encargan el desarrollo de obras, como que no, necesitamos de pronto, no sé, un libro del programa Pisotón. Contrato a alguien para que me haga ese libro. Ese alguien, una vez termina el servicio, genera el libro, la obra literaria, pues me tiene que ceder esa obra literaria. La condición no es que sea nueva o no, sino que esté materializada la obra. Listo, Lore, gracias. Dale, Gige. Bueno, listo, yo creo que pasamos a las otras. Voy a ver cuál es, porque les estoy robando un poquito de tiempo, yo creo que nos pasamos. Y bueno, estas son de las obras derivadas, cuando yo de una obra original quisiera derivar otras. Es decir, de una obra literaria quisiera generar una obra audiovisual, quisiera generar un artículo o quisiera generar, no sé, una nota de prensa. Lo que quiero decir con esto es que de la obra original, los autores de una obra original siempre, siempre, siempre tendrán que autorizar el desarrollo de estas obras derivadas. Harry Potter. La obra literaria de Harry Potter fue adaptada tanto a videojuegos como a obras audiovisuales y a un montón de obras más. Siempre, siempre tuvo que pedir la autorización, siempre que esa obra original esté en dominio privado. Si la obra está en dominio público, la Mona Lisa, pues yo podré derivar obras de la Mona Lisa sin autorización, sin que me dé autorización. ¿Por qué? Porque el tiempo de protección de la obra ya finalizó y eso supone que no tenga que requerir autorización a nadie para hacer un uso. Por eso ustedes ven que sobre la Mona Lisa hay un montón de cosas derivadas, pero es porque básicamente la obra hace mucho tiempo está en dominio público. Pasemos a la otra diapositiva. Yo creo que esas son las limitaciones y excepciones, pero quisiera como pasar a la siguiente, como para cerrar con el tema de la academia. Siguiente. Bueno, esta es otra excepción, que es el derecho a citas, y Angélica hace ratico lo mencionó, que revisa textos que estén bien citados, y con la cita, quisiera pasar a la otra diapositiva, a la final, el tema de plagio. Que ustedes saben que el plagio es presentar una obra que es de alguien más como una obra propia, ¿sí? En eso consiste el plagio. Pero sobre todo también implica que el hecho de presentar una obra como propia implica que yo desconozca que esa autoría la tiene otra persona. Es decir, no reconozca el derecho moral de paternidad que tiene esa otra persona sobre su obra. Y allí hay un concepto que es muy académico, que es el tema de las citas, pero que también tiene mucha injerencia en el derecho de autor. ¿Por qué? Porque es una excepción a pedir autorización a alguien más para hacer el uso de la obra. Y es el derecho de cita. Cuando yo quiero usar la obra de alguien más como referencia en un texto académico, un paper, una tesis o lo que sea, yo no tengo que ir, yo quiero utilizar la obra de, no sé, de un economista, Amartya Sen, el Nobel de Economía. Estoy haciendo mi tesis sobre economía y quisiera poder referenciar lo que él dijo en su obra en mi trabajo. Yo tengo que ir a donde Amartya Sen a decirle, oiga, ¿será que usted me autoriza para tomar esta parte y referenciarle a mi trabajo? No. El derecho de autor plantea una excepción, que es que yo puedo hacer uso de este fragmento de la obra de Amartya Sen siempre que reconozca la autoría, es decir, que indique quién es el autor y quién es la obra. Ese es el único requerimiento del derecho de autor, de la legislación. Yo puedo hacer uso del derecho de cita siempre que reconozca el nombre del autor y la obra. ¿Cuál es la obra de donde extraigo esto? En la parte académica, no sé si pasamos al final. Desde lo académico, en esto el derecho de autor y la academia tienen concilian en que siempre se tiene que, la cita implica que yo le diga de quién es esa obra que estoy citando y cuál es la obra que estoy citando, el nombre de la obra como tal. Bueno, esto es una diferencia entre plagio servil y plagio inteligente. El plagio servil, esto es una definición que se trae la Corte Suprema de Justicia, porque no es una definición que esté dada en una ley, sino fue más de desarrollo jurisprudencial y se definió así el plagio. El plagio servil es el típico copiar y pegar.
yo copié y pegué la obra de otro y la hice pasar como mía. El plagio inteligente consiste en eso que ustedes conocen como parafrasear. Yo hago ligeras modificaciones sobre la obra de otro para disimular que no es exactamente la misma del otro, pero es del otro y la hago pasar por mía. Y a eso le llaman plagio inteligente, que es hacer ligeras modificaciones, pero básicamente estoy trayendo lo que dijo alguien más y le estoy modificando o disimulando, disfrazando esa copia realizada sobre la obra que utilizo. Entonces, esos son los dos tipos de plagio. Y creo que el más difícil de detectar, por supuesto, es el plagio inteligente. Ya tenemos un montón de herramientas en la universidad que nos permite saber si de alguna forma ese texto ya había sido, eso que está trayendo o eso que está transcribiendo el autor ha sido una obra de alguien más y de pronto no se encuentra citada en este texto, que creo que es lo que hace Angélica, que nos comentaba al principio. Yo verifico que los profesores citen correctamente, que hagan el reconocimiento, pues si están trayendo una obra de alguien más, pues hagan el reconocimiento como tal. Pasamos a la siguiente porque quisiera como cerrar con este tema. Bueno, esto es como la parte fea, que es las consecuencias asociadas a infracciones a derechos de autor. La ley autoral y en la universidad, esto es un ejemplo, que es la ley autoral es como quien tiene un carro y desconoce el código de tránsito, quien maneja un automóvil y desconoce el código de tránsito. O nosotros que tenemos que estar tributando, pagando impuestos, no conocer que las normas que nos obligan a declarar, a rendir cuentas y demás. La ley autoral en el derecho de autor es como nuestro código de tránsito. En nuestro quehacer en la universidad es nuestro código de tránsito. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo es generando producción intelectual, creaciones que tienen protección por el derecho de autor. Entonces, por eso insistimos muchísimo en estos espacios de charla, como para, yo sé que es un tema bastante técnico, pero que queremos cada vez como acercarlo más a ustedes, que ustedes tengan nociones o por lo menos se vayan con esas inquietudes o eso que escucharon en estos espacios. Uy, pero es que si esa obra la hizo fulanito de tal y yo la quiero adaptar a una capsulita que va a subir en la red social de la oficina tal, pues tengo que pedir autorización. Ya saben que tienen que pedir autorización. Tienen que ir a oficinas jurídicas, solicitar apoyo y demás. Es generar ese tipo de inquietudes, que hay muchas cosas que hay que hacer, que suponen que hay que hacer unos trámites previos antes de, porque a veces como que generamos se generan dinámicas al interior de la universidad que partiendo del desconocimiento nos vamos saltando una serie de normativas que no son estrictamente institucionales, sino más a nivel nacional, por una ley que nos exige comportarnos de tal forma. Entonces, esto es como un símil y es básicamente que no podemos estar separados de la legislación autoral porque es algo que nos rige y no es una normativa institucional, exclusivamente institucional, sino una ley que a nivel nacional y a nivel de Comunidad Andina de Naciones se nos exige a todos los que estamos trabajando en el campo de creación de obras protegidas por derechos de autor. Y hay unas pautas que hay que observar, hay una serie de situaciones que hay que tener, si no completamente claras, sí saber que hay que cumplir con una serie de requerimientos para lograr que la universidad en ese quehacer no viole o entre a infringir derechos de terceros. ¿Por qué? Porque eso tiene unas consecuencias legales asociadas. Y eso creo que hace parte de la otra diapositiva. Si pasamos. Eso. La violación a derechos de autor tiene varias acciones de parte de las personas los creadores, los autores. Podemos recibir acción de tutela. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, es un derecho humano, así como se lo dije antes. Si alguien infringe el derecho de autor de alguien, es decir, yo presento este trabajo de grado como mío y resulta que es de Angélica Carrasquilla y yo simplemente lo plagié, pues muy seguramente Angélica va a decir, oye, tú me infringiste mi derecho moral de paternidad, básicamente plagiaste también todo mi trabajo y vamos a recibir como universidad algún tipo de acción. Lo cierto es que esto no es tan suave en la legislación porque incluso en Colombia tiene una sanción el ordenamiento penal, o sea, lo penal sanciona lo más grave.
lo más grave. Entonces, si tú matas a una persona, pues por supuesto vas a la cárcel. ¿Qué pasa con el derecho de autor? El derecho de autor también tiene una sanción penal. Es decir, si yo plagio una obra, eso tiene una sanción penal. Miren que incluso lleva cárcel. El artículo 232 dice como incurre en prisión de 3 a 6 meses sin lugar a escarcelación quien plagie una obra. Y ya hemos visto casos, yo no sé si ustedes conocen, hace poquito estuvo en la cárcel alguien, un cantante vallenato, que canta vallenato, que plagió, que básicamente siguió usando las obras de otros artistas, una agrupación donde estaba. No recuerdo el nombre, pero en Colombia ya se han dado casos que por infracción a derechos de autor, las personas que infringen estos derechos, pues eh, son sancionados con cárcel. Y esa es una de las sanciones más fuertes del ordenamiento, del ordenamiento, porque se supone que son cosas graves que implican ese tipo de sanciones tan fuertes. Y bueno, es dejarles a ustedes también un poquito esa conciencia de que no es un tema ligero, que hay que observarlo, que hay que generar ese tipo de inquietudes, porque ponemos de por medio los intereses de la universidad, pero también este tipo de sanciones que son fuertes y que si en algún momento se infringe, muy seguramente va a tener una repercusión para la universidad o un riesgo para la universidad. Entonces, tener como eso en mente porque el derecho de autor es lindo cuando estamos en la práctica, cuando estamos con la dinámica de los autores, eso es emocionante, pero cuando se dejan de observar ciertos lineamientos, ciertos requerimientos de ley, pues allí es donde viene la cosa fea del derecho de autor, que son todas estas acciones que están vinculadas a las infracciones. Dianis nos está haciendo una pregunta, yo no he visto el chat, pero yo creo que ya podemos pues cerrar e ir al final. Ir al final, no sé si vas a la última diapositiva, por favor, que creo que está todo el tema de nuestro... Ah, bueno, esta es la diferencia entre el derecho de autor y la academia. El derecho de autor contempla como excepción la cita y solo exige indicar la fuente y el nombre del autor. La academia, muy seguramente Angélica, para verificar este tema de que se cite correctamente, también atiende a normas técnicas de cita que no son exigencias de la ley, pero que desde la academia se exigen. Es una norma técnica. Entonces, no, que no citaste bien, porque no colocaste, no sé, APA, no colocaste el año de la publicación de la obra. Eso es un requerimiento de la norma técnica, pero que si solo mencionara la fuente y el nombre del autor, ya no habría ningún tipo de infracción por derechos de autor porque mencionó quién era, que eso era de un autor, del autor tal y la fuente era esta. Ahora, la observancia de normas técnicas es muy de la academia, no quiere decir que no se exija, pero es una exigencia de la academia, más no del derecho de autor. Para el derecho de autor es suficiente que se indique la fuente y el nombre del autor para determinar que hay una infracción o no, o está dentro de la excepción o no. Pero muy seguramente en la academia sí se hace mucho más trabajo en la norma técnica, es mucho más exigente en la norma técnica. Y puede que de pronto citó mal, pero sí estaba la fuente y el nombre del autor y por eso ya esté bien. Entonces hacemos una corrección. No sé si Angélica hace ese tipo de correcciones, pero eso no es en sí mismo una infracción siempre que se diga quién es el autor para el derecho de autor. Y relevancia del mérito de la obra, eso ya lo hablamos. El derecho de autor no le importa si la obra es fea, si desde la crítica académica eso no cumple con los estándares exigidos a la fecha o no. En la academia sí hay unos criterios de valoración académicos que sí le dan una connotación o un mérito o un peso a esa obra, que es por supuesto independiente de lo que dice el derecho de autor, porque el derecho de autor es irrelevante si es buena, mala o no. Simplemente para el derecho de autor es suficiente que se haya expresado o materializado de alguna forma. El derecho de autor simplemente exige que la obra sea creada por una persona natural. Es decir, las obras protegidas por derecho de autor solo son las creadas por personas naturales y por eso excluye incluso el hecho de que una obra sea creada por inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es humana, entonces no tiene protección por derecho de autor, pero eso es
otra discusión bastante densa que no se parte, pero es un ejemplo. El derecho de autor basta con que sea una persona natural quien creó la obra. En la academia, aparte de que sea una persona natural, sí hay una carga de exigencia en la formación que tiene esa persona. Muy seguramente la academia tiene una relevancia a la obra si esa persona incluso es magíster o tiene un nivel de doctorado o no. El derecho de autor simplemente exige que sea una persona natural. La academia muy seguramente le va a poner un peso o una carga en valoración de la obra cuando la persona, además de ser una persona natural, tiene una cualificación o una formación de nivel de soporte académico que nos permita darle credibilidad a la obra, por ejemplo. Pero eso son cosas que son independientes. No se protege el contenido ideológico técnico de la obra. Al derecho de autor no le importa si la obra cumple con una función específica. Lo importa es la forma como se materialice. En la academia muy seguramente es importante eso que nos decía Giger, lo nuevo, la primicia, que eso no esté en el estado de la técnica, que no lo haya en el estado del arte, por ejemplo, también. No, es que no lo ha dicho nadie más, es relevante. Bueno, en la academia ese criterio de valoración es súper importante. Para el derecho de autor, no. No le importa si es nuevo eso que hizo o no, porque el criterio de novedad en derecho de autor no es relevante. Puede que en propiedad industrial sí sea relevante, por ejemplo, en las patentes, es un ejemplo de que la novedad es súper importante y eso de pronto en la rama de propiedad industrial sí tiene peso o tiene una equivalencia con lo que exige la academia. Pero en derechos de autor no. Entonces esto es un parangón, esto es básicamente un parangón de en qué se da la mano la academia con el derecho de autor y que por supuesto en la academia hay una carga mayor respecto de la valoración o el mérito que tiene una obra. Pero no por eso el derecho de autor deja de protegerla. ¿Sí? Es como el mensaje como el que quiero que se queden. Y Angélica, no sé si tú tienes una inquietud, porque creo que estábamos hablando un poquito de lo que tú nos decías al principio, de lo que tú estás haciendo, que estás revisando textos de los profesores, las citas y demás, pero que se queden con esto. A veces las exigencias que se dan desde la academia son mayores a lo que exige la ley autoral. ¿Sí? En cuanto a citación, normas técnicas de citas y demás. Yo creo que la parte final es presentarles que tenemos un manual de, no sé si pasamos a la última, debe ser la última diapositiva. Sí, presentarles que la Oficina Jurídica ha creado un manual universitario de derechos de autor. Aquí nosotros tratamos de abordar de manera simple y con casos prácticos que se están presentando, que se han presentado por mucho tiempo en la universidad y se abordan todas las obras que hacen parte de este área del derecho que ustedes pueden consultar. Yo creo que se ponen en Google Manual Universitario de Derechos de Autor, Universidad del Norte, allí lo tienen. O nos los pueden pedir en oficina jurídica y nosotros se los suministramos. Queremos que lo conozcan porque ya hace un tiempo se publicó, pero hay muchas cosas que están muy prácticas. No es denso porque no es un reglamento, está tratado de manera abordando temas prácticos que de pronto ustedes pueden conseguir allí un poquito más de información cuando tengan dudas o inquietudes sobre lo que hemos tratado de hablar hoy en el espacio de 1 hora y media, porque ya casi me les he quitado como media hora de lo que teníamos planteado para la charla. Entonces, sí. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. No sé si tienen una pregunta. Yo estaba viendo el chat y creo que hay varios comentarios. Dianis estaba diciendo, si no estoy mal, en la sesión no se estipula la vigencia. Sí, en la sesión se estipula la vigencia. Lo que hay es una norma supletoria cuando a falta de estipulación de vigencia, pues la ley dice que será por 5 años. Y eso sí es cierto. Pero sí se puede estipular vigencia mayor a 5 años o menor a ese término. ¿Qué lineamientos de procesos disciplinarios hay para estudiantes en cuanto al uso de IA? Para el uso de inteligencia artificial, en este momento creo que no hay sanción, eso es un tema como sanción disciplinaria como tal. La herramienta de inteligencia artificial, la universidad está en camino de proyectar algunos lineamientos desde Vicerrectoría de Investigación. Entonces, van a ser unos lineamientos que van a ser muy seguramente compartidos desde la Vicerrectoría de Investigación para saber en qué casos sí podemos usar, en qué procesos sí podemos utilizar
inteligencia artificial, en cuáles no y de qué forma. Pero la tendencia no es prohibir el uso de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son herramientas que muy seguramente facilitan los procesos de creación. Aquí lo importante es que las herramientas que se estén utilizando nos den la seguridad de que el contenido que están generando no está violando derechos de terceros o es 100% confiable para aplicarlos en X o Y procesos que lidera la universidad o que lleva la universidad y en las cuales está haciendo uso de este tipo de herramientas. Entonces, muy probablemente muy pronto van a tener los lineamientos dados por Vicerrectoría de Investigación sobre el tema de uso de inteligencia artificial. Pero como tal, les puedo decir que no, en principio no se busca la prohibición de su uso, sino generar un marco para que ustedes, para que todos en la comunidad universitaria podamos saber hasta dónde y en qué procesos podemos utilizarlas. Y no. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Una estrategia didáctica puede estar protegida por derechos de autor? Yo les decía antes que los métodos, los formatos, las tablas, lo que son metodologías como tal, no tienen protección por derechos de autor. No sé en qué se traduce la estrategia didáctica. Tendríamos que ver cómo se materializa esa estrategia, si es una obra literaria que me explica, no sé, algo. Hay que ver cómo está materializando esa estrategia didáctica. Pero en principio, si es un método o una metodología, eso no tendría protección por derechos de autor. No sé si se me escapa otra pregunta del chat o... No, creo que ya esas son todas. ¿Nos podrían enviar la grabación de la sesión? Yo creo que eso está quedando grabado. Creo que Gestión Humana te lo podría suministrar en Brightspace. Creo que quedan cargadas todas las presentaciones. Esta presentación ya la hemos realizado en oportunidad anterior, pero claro que sí, yo creo que sí. De hecho, ustedes aceptaron los términos de grabación antes de vincularse al espacio. No, muchísimas gracias a ustedes, Angélica, Gige, a todos por su participación y la intención era que esto fuera una charla y creo que algunos se animaron a participar y bueno, y también tratamos de abordar todos los temas, entonces espero que por lo menos se hayan quedado con la inquietud porque sí sé que esto no se puede agotar en el espacio de una hora. Pero me alegra mucho que muchos ya estén familiarizados con el tema y yo creo que esto va siendo como un proceso para la universidad, el acercamiento al tema y reiterarles que Oficina Jurídica pues está disponible para atender sus inquietudes en lo que requieran frente a sus procesos. No sé si alguien más tiene una inquietud o ya cerramos hasta aquí. Bueno, yo creo que ya no hay más. Creo que ya leí todas las preguntitas del chat. Y bueno, nada, agradecerles. Que tengan un buen día y muchas gracias por su tiempo. Lorena, muchas gracias a ti. Ay, a ti, Gige. Un gusto verte por acá. Saludos a todos. Bueno, gracias. Bueno, pues. Bueno, no siendo más, nos estamos viendo. ¿Hay un nuevo mensaje por aquí? Gracias. Ok. Ok, a ti. Que estés muy bien.